Hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva versión de Ventana Abierta, programa hecho y producido por alumnos de la Universidad de Concepción. Me llamo Carlos Quintana y me encuentro acompañado en esta ocasión con mi compañera Camila Espinosa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Camila? Muy bien, Carlitos, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Ventana Abierta. Y nos gustaría partir esta edición del programa Ventana Abierta hablando de un tema bastante importante que tiene que ver con los derechos de los niños. De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los niños sufren de manera diaria un constante abuso y este fue producido en un informe que fue entregado a las mismas Naciones Unidas. Por ende, esto ya no es algo que forma parte del consciente colectivo de la sociedad chilena, sino que también está a los ojos del mundo este problema. El informe Geldres del año 2011 da cuenta de 250 niños, niñas y adolescentes fallecidos en centros de protección del CENAME. Sin embargo, las cifras internas del CENAME suman un total de casi 900 niños fallecidos en sus centros de protección. Esto obviamente ha movilizado al gobierno por parte de los diferentes estados que componen las Naciones Unidas con el fin de poder alivianar estos problemas que están ocurriendo con el rango etario infantil en Chile. Y se han presentado diferentes iniciativas como el famoso Ministerio de la Infancia e incluso el gobierno ha actuado cerrando diferentes cenames alrededor de Chile. Sin embargo, muchos estiman que esto no es precisamente una solución completa a todo el problema, sino que se tiene que promover al cambio cultural. Recordemos que el CENAME es creado como un centro de protección integral para niños, niñas y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad, donde se están violando sus derechos y además para niños infractores de ley. Este centro espera ser un centro de recuperación para los infantes, donde se propicia su desarrollo y una mejor calidad de vida, además de revincularlos con sus familiares. Como podemos ver, a lo largo de los años esto no se cumple y los niños siguen muriendo en estos centros. Pero nos gustaría que opinaran también desde sus casas con respecto a esta temática. Con la pregunta del día de hoy de Ventana Abierta, ¿creen que Chile necesita un Ministerio de la Infancia? Recuerden que pueden responder utilizando el hashtag Protejamos la Infancia del día de hoy. Y de esta forma pasamos a los titulares. Los titulares son acceso a la educación superior, el cambio demográfico en Chile en las últimas décadas, Festival Biobío 1000, la vejez en Chile y la importancia de la INCA en Concepción. Y precisamente ahora mismo tenemos un contacto con Alonso Flores que se encuentra en el Teatro Biobío para precisamente lo que es esta presentación de Biobío 1000. No sé si tú has ido alguna vez al teatro, Camila. Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho esta nueva versión que tenemos de teatro acá en la región. Es un lugar muy bonito, es bastante reconfortante estar ahí y es una instancia donde uno se puede vincular con artistas locales, incluso internacionales, así es que es un lugar bastante cómodo al que yo recomiendo a todo el mundo que vaya y que viva por lo menos una vez la experiencia. Perfecto, pasamos contigo, Alonso. Así es, nos encontramos en las afueras del Teatro Regional para revisar lo que fue la última edición del Festival Biobío a 1000, extensión de Teatro 1000 que por primera vez incluyó a las localidades de Curanilahue y Arauco, en lo que pretendió ser una edición inédita debido a que descentralizó lo que es el teatro de las áreas más metropolitanas. Para revisar más detalles sobre la cartelera conversamos con Rodrigo Muñoz, quien es jefe de programación del Teatro Regional, la que es por primera vez sede de esta importante ocasión. Tenemos actividades y obras de teatro internacionales, tenemos importantes obras nacionales con importantes directores, dramaturgos, actores nacionales. En ese sentido creo que estamos dando respuesta a una necesidad de la región que habitualmente en enero a veces queda un poco, o en enero y febrero queda un poco despoblado en cuanto a actividad cultural y nosotros estamos tratando de que el Festival de Santiago 1000 y en este caso Biobío 1000 se instale como una alternativa válida de consumo cultural. Más allá de la calidad técnica de las obras que estuvieron en cartelera en esta ocasión y además el altísimo nivel de los actores y dramaturgos que tuvieron la oportunidad de presentar, la importancia de este festival recae en alejar lo que es el teatro de las áreas un poco más metropolitanas y acercarlas a las zonas a las que es un poco más complejo llegar con este tipo de obras escénicas. Sobre estos temas conversamos con la organización de Biobío a 1000, quienes destacan la importancia de llevar el teatro a todas las comunidades de Chile. Bueno, a nosotros nos parece magníficos. Creo que es la gracia. Estos espectáculos no deben centrarse solamente en las grandes ciudades, sino que tienen que llegar a todos los lugares posibles. Creemos que la fuerza de un festival de esta naturaleza justamente tiene que ver con el impacto, con el alcance, con generar nuevas audiencias. Eso nos parece que es una de las cosas fundamentales del festival. La recepción por parte de la audiencia de este evento fue más que satisfactoria.
agradeciendo constantemente poder acceder a horas de tal nivel a precios completamente asequibles, que varían desde los 2.000 pesos e incluso hasta ser completamente gratuitos. Conversamos sobre esto con algunos de los asistentes a las obras que se realizaron acá mismo, en el Teatro Regional del Biobío. Me gustó un montón porque encuentro que es una instancia nueva para los jóvenes de Conce, que vengan obras desde Santiago hasta acá Concepción y la podamos ver quizás gratuitamente o a un precio accesible para nosotros, las personas que nos gusta mucho el teatro, y la verdad me gustaría que se volviera a repetir y que hubiera más instancias acá en Concepción. De esta forma, Biobío 1000 se instala como uno de los eventos más importantes y atrayentes del verano en el Biobío, no solamente en Concepción, sino que en el resto de la región. Se espera que este tipo de instancias se replique a futuro, abarcando quizás incluso más localidades. Esta fue la nota de Eduardo Gutiérrez y Alonso Flores para Periodismo UDEC. Importante entonces aprovechar de asistir a estas instancias, están abiertas, son gratuitas o de muy bajo costo para la comunidad. Está abierta para niños, niñas, adolescentes, abuelitos, tías, si es que puede ir toda la familia a disfrutar y a conectarse un ratito con el arte local. Ahora me encuentro con Ricardo Naredo, vamos a cambiar un poquito de tema. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Camila. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con el cambio demográfico en Chile. Así es. Bueno, junto a mi compañera Gabriela Fuentes estuvimos investigando un poco respecto a este tema y a lo que llegamos fueron a cifras bastante alarmantes en lo que respecta a los nacimientos y al desarrollo del adulto mayor en Chile. Llegamos a la conclusión, y bueno, según los datos que nos entregó, ¿no es cierto?, el censo desde 1992 hasta el año 2017, que fue el último que tuvimos aquí en el país, una disminución, ¿no es cierto?, del 4.8% en lo que fueron los menores de 15 años y un aumento de 9,6 puntos porcentuales en los adultos mayores de 60 años, que es igual son datos bastante preocupantes para nuestro país. En general se suele decir que esta cifra y que esta disminución de la natalidad es preocupante, pero en términos prácticos, ¿por qué genera tanta alerta? Mira, la alerta a la que significa, ¿no es cierto?, estos datos que te estás entregando, es porque no va a haber un cambio generacional respecto a lo que es la falta, ¿no es cierto?, de nacimiento que está ocurriendo en Chile. Esto es algo que obviamente no se ha dado solamente en nuestro país, sino que se ha dado en otros países y específicamente en Europa, que desde el año 1960 que han tenido una disminución en los nacimientos, y esto obviamente trae consigo problemas en la economía, en la salud, incluso aquí en Chile, por ejemplo, en el tema de las ISAPRES, porque si no tenemos a ciertas personas de un rango etario, que en este caso vendrían siendo los adultos, si no hay un cambio generacional, ¿quiénes van a mantener luego a esos adultos mayores si es que no hay niños que nazcan? Ese es el problema entonces. Exacto. Oye, Ricardo, y cuéntanos, estos países, ¿qué nos da su experiencia? ¿Qué podemos hacer nosotros quizás en cuanto a políticas públicas se pueden implementar acá? ¿Qué han hecho ellos para solucionar este recambio generacional? Mira, hay algunos países que, por ejemplo, han decidido, ¿no es cierto?, entregar bonos en el tema de los nacimientos, o bonos, por ejemplo, en el tema de generar, ¿no es cierto?, que la gente tenga hijos, ya sea a través de inseminación artificial, ya sea a través de adopción, ¿no es cierto?, que les entregan bonos para que, obviamente, las personas empiecen a tener más hijos. Lo otro que también se hace y que incluso en Italia se dio hace poco tiempo, es empezar a traer migrantes, empezar a generar inmigración. De hecho, hay un pueblo en Italia en donde más del 50% de su población es inmigrante y además lo están llamando porque desgraciadamente ya la población está empezando a estar vacía. Entonces, obviamente, los jóvenes no están empezando a tener hijos. De hecho, te voy a hacer la pregunta a ti, ¿tú quieres tener hijos? La verdad es que no es parte por lo menos de mi planificación. Me encantan los niños y los adoro, pero la verdad es que no, prefiero tomar una postura en relación a los niños que ya tengo cerca y, ¿por qué no?, preocuparme de los niños que van a venir y que de seguro uno puede sembrar un granito de arena y cambiar también sus situaciones, mejorar su calidad de vida. Es cosa de dar un poquito de tiempo, yo creo. Bueno, entonces con lo que tú me acabas de decir, y me voy a colgar de eso mismo, los quiero invitar a ti y obviamente a la gente en la casa para que pasemos a revisar, ¿no es cierto?, la nota que construimos junto con Gabriela Fuentes. Chile está viviendo un cambio demográfico importante y se viene dando desde los resultados del censo del año 1992, donde ya se veía una disminución en el número de personas menores de 14 años y un aumento en aquellas que superaban la barrera de los 60. Eso sí, en los últimos conteos, esta diferencia solo se acrecentó. Según las estadísticas, la población de edad avanzada aumentó un 4.8%, mientras los menores de 15 años retrocedieron 9.3 puntos porcentuales. El sociólogo y máster en políticas públicas de la Università degli Studi de Palermo, Vladimir Galás, nos comentó por qué se está dando este cambio en nuestra demografía. Existe una sensación entre la integración y la desintegración, porque si bien es cierto tienes una carrera, estás estudiando, pero
Si te enfermas, no tienes previsión. O las coberturas son malas porque hay muchos jóvenes que están a honorario. Entonces, no solamente la carrera te va a dar una estabilidad, sino que la edad te da una estabilidad, un mejor trabajo te da una estabilidad, y eso en los jóvenes todavía no se siente como algo seguro. Y en esta ecuación de inestabilidad y de querer vivir otra nueva experiencia, vivir el fruto de tu estudio, tener un hijo es algo que no se integra. Entonces los jóvenes están postergando cada vez más esta decisión de tener hijos y de casarse. El profesional indicó además de qué manera este cambio afecta para generar políticas públicas en torno a las necesidades de la sociedad. Tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, para el sistema de pensiones, para el sistema de inversión. Otras consecuencias negativas, por ejemplo, tiene que ver con la inversión en la infancia. ¿Ya? Ahí a veces hay que replantear las prioridades y también la prioridad en los adultos mayores. Ejemplo de ello es Diego Bustamante, quien incluso ha pensado en la vasectomía como método anticonceptivo para evitar tener hijos de manera biológica. Por el momento estoy convencido de que no quiero tener hijos. De la misma forma también he buscado información sobre vasectomías, que es un método anticonceptivo que me va a permitir no tener hijos, que es lo que mis ideas en este momento de vida. Pero en el futuro no me niego a quizás querer tener hijos, quizás adoptar, quizás a otras formas de llegar a tener hijos, pero primeramente prefiero privilegiar mi vida, a formar mi carrera, a formar una vida, a tener estabilidad antes de quizás llegar a pensar a tener hijos. Pero dentro de este contexto, aún hay personas que sí deciden tener hijos, aunque las razones pueden ser diversas y van desde querer vivir la experiencia de paternidad y maternidad hasta ampliar la familia. Más que nada por la compañía para mi hijo Gustavo, porque igual yo nací con una familia de 4 hermanos. Entonces sé el hecho de cómo vivir entre hermanos. O sea, nunca fui hermana sola, ni mucho menos. Siempre tuve harto hermano para compartir. Estamos viviendo un proceso que en otras partes del mundo ya es un hecho, como en Europa. Pero gracias a la nueva generación de jóvenes, nos hemos abierto a ver la crianza no como lo solían ver nuestros padres y abuelos, sino que como una gran responsabilidad, considerando la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos naturales. Por lo mismo, tener un hijo debe ser una decisión consciente. Es curioso cómo ha cambiado la tasa de natalidad en Chile estos últimos años. Sin embargo, nos quedamos con ese mensaje del final de la nota, que para ser papás o mamás es importante estar consciente de la decisión que se está tomando. Pasamos directamente a mi compañera Sofía Cifuentes. ¿Cómo te encuentras hoy, Sofía? Bien, ¿y tú, Carlos? Bien, tengo entendido que ustedes investigaron con respecto a la educación superior y el proceso que está viviendo Chile actualmente. No sé si podrías resumirnos de manera breve lo que se está viviendo actualmente en Chile. Bueno, actualmente estamos finalizando un poco el proceso de matrículas a la educación superior. La Universidad de Concepción, particularmente, lo finalizó el día 25 de enero, en donde terminó de recibir y administrar, también separar un poco el acceso también a las becas de educación superior. Explícame un poco de los canales que tienen los alumnos para poder, para el proceso de matrículas que tuvieron, un poco. Explícame, y ¿experimentaron dificultades algunos, quizás el aspecto logístico, que siempre juega en contra? Claro, o sea, hoy día igual hay un panorama distinto, existe un panorama distinto al que existía 10 años atrás. Hoy día podemos postular, matricularnos y hacerlo todo mediante internet, podemos resolver dudas mediante redes sociales. O sea, hoy día todas las plataformas de medios sociales en general están dispuestas para que nosotros postulemos, nos matriculemos, postulemos las becas, a los beneficios, etcétera, etcétera. Y además obtengamos toda la información necesaria. O sea, hoy día realmente toda la información está en internet. Claro. Explícame un poco del proceso de becas, porque muchos tienden a pensar de que esto es algo literalmente que está como a soberanía de los mismos alumnos, que ojalá fuese ideal, pero sin embargo, ¿quiénes son las entidades encargadas de averiguar qué becas son más adecuadas para los alumnos en estos casos? O sea, siempre lo ideal sería de que el acceso a la educación superior fuese gratuito y no fuese tan tedioso como es hoy día. Sin embargo, hoy día existen bastantes beneficios estudiantiles, como se le llaman, y está debutando actualmente el beneficio de la gratuidad.
que es una beca a la cual postulan quienes tienen los índices más bajos de ingresos, en el fondo quienes están dentro de los primeros 5 quintiles, y son quienes se ganan esta beca, pueden acceder a el costo cero de su arancel de universidad y el costo cero además año a año, de acuerdo a lo que dure cada carrera, del valor de la matrícula. Y el Ministerio de Educación en este caso es el que entrega esta beca junto con las instituciones universitarias. Por ejemplo, la Universidad de Concepción tiene más de 10 becas internas para poder subsanar un poco alimentación, vivienda, Claro. arancel, entre otras cosas. Perfecto, pero me imagino que está mucho más detallado en la siguiente nota. ¿Te parece si vamos a verla? Sí, los invito a ver la siguiente nota que hicimos junto a mi compañera Camila Espinosa. Según la última encuesta realizada por el Ministerio de Educación, Chile alcanzó un nivel de acceso a la educación superior comparables a países desarrollados, aumentando un 2,3% en el número de matrículas en universidades. Pese al aumento, aún queda un gran margen de estudiantes sin poder acceder a la educación superior. Sin embargo, con la reciente implementación de la beca de gratuidad, el Ministerio de Educación pretende acortar la brecha. Así lo explica Tania Sandoval, coordinadora de la oficina Ayuda a Mineduc. Sí, por supuesto que lo ha abierto y bastante, porque ya hay mayor cantidad de personas que tienen opción de poder estudiar. Anteriormente, años atrás, había muchos estudiantes que se quedaban sin poder realizar sus sueños de la carrera, de poder estudiar una carrera de educación superior. Hoy en día la gratuidad les abre muchas puertas, además de que es, como te decía yo, es uno de los beneficios junto a la beca vocación de profesor, que te cancela todo el beneficio real, todo el arancel real, más la matrícula. Durante el 2019, la cifra de postulantes en la Universidad de Concepción llegó a las 25.000 personas, cifra mayor a la obtenida en años anteriores. Sin embargo, el proceso sigue siendo engorroso, dejando afuera a quienes no poseen orientación o el puntaje necesario para acceder a la educación superior. Para Sebastián Arragada, alumno matriculado en primer año de la Universidad de Concepción, se debe a que el proceso de postulación sigue siendo dificultoso. Estuve todo el año en preuniversitario. Entonces fue una decisión difícil cuando me llegó el puntaje, saber a qué postular. Fue muy difícil, fue la opción de irme a estudiar a Talca o a Santiago o quedarme acá. Y después creo que la mejor decisión fue postular a la Universidad de Concepción y quedarme en enfermería. Otra de las dificultades que se presentan a la hora de ingresar a las distintas casas de estudio es el método de financiamiento de los aranceles, situación que acorta considerablemente la brecha entre quienes poseen mayores recursos de quienes no. La Universidad de Concepción, para paliar esta situación, entrega 79 becas de alimentación, vivienda, arancel y matrícula. Clemencia Cabreras, subdirectora de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Concepción, explica la importancia de entregar estos beneficios. Ustedes saben que la Universidad de Concepción recibe muchos alumnos de los quintiles más bajos y por lo tanto estos alumnos la posibilidad que tienen de estudiar es a través de las becas. Pese al alto número de estudiantes que rindieron la PSU, solo un 50% podrá entrar a estudiar una carrera universitaria, ya que existen tan solo 105.000 vacantes de matrícula a nivel nacional, situación que deja a muchos sin la posibilidad de cursar estudios superiores. Urge diversificar el acceso a la educación superior, asegurando vacantes y un futuro profesional óptimo. Es curioso este proceso que están viviendo cada uno de los alumnos que van a entrar a la educación superior, pero también es importante que estos canales de ayuda se masifiquen y estén todos conscientes de ellos porque es una etapa importante la que están viviendo estos futuros profesionales. Ahora vamos a conversar con Carlos acerca de un lugar bastante característico en Concepción. Se trata de la IMCA, este centro recreativo deportivo que está ubicado en pleno centro de la ciudad y que sin duda ha marcado la vida de muchas personas. Así es, tal como tú mencionabas, Camila, la IMCA por lo menos lleva más de 90 años acá en Concepción, por ende ya posee un vínculo fuerte con la ciudad y ya forma parte, bien digo, de la cultura colectiva de la sociedad penquista. Por ejemplo, seguramente tus abuelos y mis abuelos alguna vez fueron a la IMCA, ya sea a hacer ejercicio, a jugar un partido de básquetbol, fútbol, pero particularmente todo el foco principal se relaciona con la piscina que tiene la IMCA, sí. Que esto es literalmente una de las, o sea, en Chile no contamos con el concepto de piscinas públicas o estatales o municipales, entonces este fue el primer acercamiento que por lo menos mucha gente de la ciudad tuvo con lo que era la experiencia de aprender a nadar.
Claro, sin duda en Chile las iniciativas deportivas públicas casi no existen, por lo menos no que vengan desde el área estatal, pero sí tenemos iniciativas privadas que finalmente cumplen un rol público igual. Y sabemos que sin duda en Concepción millones de personas han pasado por la INCA, por lo menos históricamente, pero ¿cuál es la situación hoy día? Bueno, actualmente la INCA, como mencioné al principio, ya forma parte de la cultura colectiva de Concepción. Es un punto de encuentro ya para gente de distintos rangos etarios. Por ejemplo, hay harta gente joven que está yendo principalmente porque, como mencionábamos, logísticamente está súper bien ubicado. Está en el centro de la ciudad, por ende, si es que yo estoy estudiando o tengo mi colegio literalmente en el centro, es solo cosa de avanzar un par de cuadras y literalmente ya estoy haciendo ejercicio. Cuenta con muy buenas instalaciones y bueno, actualmente que estamos en temporada de verano, ya las escuelas de natación están abiertas a todos los niños y niñas de la comunidad, lo cual eso también es algo muy rescatable, que claro, es una ONG, uno tiene que ser socio, pero en el fondo la escuela de natación está abierta a todo el público. Oye, Carlitos, sabemos, como tú cuentas, la INCA imparte estos cursos de natación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si de ahí sale un nadador que se quiere dedicar de manera profesional a este deporte? ¿La INCA sirve como un paso para llegar a esta natación ya de manera más profesional, intensa? Claro, la INCA también cuenta con selecciones y lo que primero se hace un poco es que ellos compiten en la selección de la INCA, ya sea por básquetbol, ya sea por fútbol, y hacen competencias con las distintas INCAs que se encuentran alrededor de Chile, ya sea Antofagasta, ya sea Valparaíso, Santiago. La lista sigue y sigue. Ahora, lastimosamente, yo no conozco de casos que evidentemente se hayan desarrollado y que literalmente representan únicamente a la INCA o incluso sé que está capacitado para un ejercicio olímpico precisamente. Sin embargo, la filosofía de ellos siempre se ha mantenido en tratar de quitar el estrés, alivianar las cargas e incluso precisamente enfocar y gastar energía en otras actividades que precisamente es con la vida sana. Como cuenta Carlos, entonces el objetivo es el autocuidado. ¿Te parece si vemos los detalles? Adelante, vamos a ver esta nota de la INCA que producimos con mi compañera Camila Muñoz. Como se ha vuelto costumbre en la ciudad de Concepción, son muchas las personas que hacen sus maletas y deciden irse de vacaciones en el verano. Sin embargo, también hay un grupo significativo que decide quedarse y optar por servicios de entretención locales. En este último grupo se encuentra la INCA, institución distinguida por ser una de las primeras sedes de ejercicio físico más populares y antiguas de la zona del Biobío, teniendo sus inicios durante el siglo XIX en Inglaterra como una organización para el desarrollo integral de los jóvenes trabajadores. Un grupo de jóvenes se reúne para hacer reflexiones cristianas principalmente, de distintas religiones, y generan eso como una especie de terapia. Tiene un profundo compromiso primero con las comunidades, me refiero de donde están insertas, trabajan para esta comunidad. La cantidad de tiempo que nosotros tenemos en Concepción, de una otra manera, no ubicado dentro de la comunidad como una entidad que está presente en varias generaciones. Dentro de las ventajas competitivas de la reconocida institución, Jara destacó el simbolismo que posee la piscina de la INCA, siendo el lugar donde generaciones, presentes y pasadas, pudieron aprender a nadar. Si tú piensas que llevábamos 92 años y tenemos la piscina hace más de 45, eso te dice que han pasado muchas generaciones detrás de los programas de piscina, principalmente los programas de natación. Entonces muchas veces estas cosas se van heredando, entonces los que eran abuelos traían, ¿no es cierto?, a sus nietos, o los padres que vivieron o vivenciaron los cursos de natación acá traen a sus hijos chicos. Además de la piscina temperada, la INCA cuenta con espacios para el desarrollo de diferentes actividades polideportivas, permitiendo el nacimiento de vínculos que se han mantenido con el pasar de los años. La satisfacción de los diferentes servicios que provee la institución no ha dejado indiferente a nadie, viéndose reflejado en las palabras de cada uno de sus clientes, tanto los más antiguos como los más recientes. He aprendido el Superman, he aprendido la flecha, he mejorado mi nado de perrito y he mejorado mi pataleo. A mí me encantó porque es súper familiar. Cuando estaba haciendo las clases te encontré con gente de todas las edades, gente muy adulta, adultos mayores que tienen mucha experiencia, y ellos también hacen que el ambiente sea más grato.
porque es un compartir muy entretenido. Aproximadamente unos 15 o 20 años, hace cierto tiempo. Y actividades variadas, fundamentalmente para mantenerme activo. Es un lugar de encuentro con gente que uno conoce, con colegas, uno se encuentra a veces por mucho tiempo, a veces en forma esporádica, así que también un encuentro para hacer vida social también. Queda en evidencia que la INCA no solo destaca por los valores que manifiesta, sino también por el vínculo que tiene con la ciudad y habitantes de Concepción, siendo un punto de encuentro que puede ser disfrutado sin preocuparse del rango etario y con la seguridad de poder formar buenos lazos. Con Camila Muñoz en cámara, este fue el informe de Carlos Quintana para Ventana Abierta, Universidad de Concepción. A seguir aprovechando entonces estos bonitos espacios que tenemos en pleno centro de la ciudad. Es bastante fácil llegar a la INCA, podemos hacerlo quizás de la hora de colación, después del trabajo, o bien tempranito por la mañana, ¿por qué no? Irse a nadar en la piscina relaja a cualquiera. Al principio del programa les presentamos la pregunta del día de hoy, que era si crees que Chile necesita un Ministerio de la Infancia. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag Protejamos la Infancia del día de hoy y también pueden consultar y hacer distintas preguntas a la invitada que tenemos al día de hoy. Se trata de Claudia Ávila. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Claudia? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta. Antes de empezar con las preguntas, vamos a dar un breve resumen de tus diferentes títulos. Titulada en Psicología con posttítulo en Desarrollo Humano y Parentalidad Positiva. Inició su trabajo en el área clínica educacional y luego orientó su trabajo en el área proteccional. Actualmente trabaja en ADRA Chile, institución colaboradora del CENAME, como jefa técnica de equipo de programa de familias de acogida especializada, interviniendo psicológicamente a los niños y niñas, adolescentes y familias. Así es. Bueno, para introducirnos un poquito en el tema, cuéntanos a nivel general, bien macro, ¿cuál es la situación de la infancia en Chile en este momento? Bueno, la situación actual, yo a nivel como país, digamos, yo siento que ha mejorado bastante, ¿ya? Es una percepción que compartimos como programas colaboradores del CENAME principalmente, ya que el año pasado hubo como un despertar de ciertas temáticas, ¿cierto? Que ustedes lo comentaban al inicio, lo cual ha favorecido el despliegue de varias estrategias a nivel profesional, a nivel micro y también a nivel macro, ya creándose programas nuevos, ¿cierto? Que puedan colaborar con lo que es CENAME y también algunas alternativas que permiten hacer que los profesionales se capaciten mejor, ¿cierto? Instituciones donde facilita la protección de los niños y también a nivel preventivo. Ya que ese es un tema que me parece bastante interesante abordar, que es la prevención, que es una mirada que actualmente se está como, digamos, como propagando bastante, más que la intervención, ¿ya? Así que siento que ha habido un despertar que es bastante favorecedor. ¿Podrías comentarnos algunos ejemplos de cuáles son las buenas prácticas para el buen desarrollo de una infancia? Bueno, actualmente hemos visto programas nuevos, como por ejemplo el Chile Crece Contigo, ya que es una política pública que apareció, ¿cierto? Y que entrega a las familias más vulnerables bastantes recursos y capacitaciones, también a nivel de los jardines infantiles, ¿cierto? A nivel educacional, se ha instalado el tema de la dupla psicosocial, que también permite que en los colegios y en los establecimientos haya un monitoreo de las situaciones psicosociales de los adolescentes, de los niños y niñas. Y obviamente también esta como sensibilización que se está haciendo en torno a lo que es el maltrato y el abuso sexual, ya que coherente a lo que te comentaba adelante, el año pasado también vimos bastantes episodios de violaciones de abuso, ¿cierto? Hay una nueva ley de maltrato que también que como que ha fortalecido lo que ya se ha venido trabajando hace un tiempo. Háblame un poco, Claudia, con respecto al trabajo que tiene la institución, porque entendemos que este concepto de las familias de acogida es completamente temporal. Sin embargo, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen para que estos niños y niñas puedan volver a sus familias de origen? Claro. Bueno, como tú dices, es un cuidado provisorio, ya es temporal. Sin embargo, hay muchos cuidadores que sí se quedan con estos niños y niñas o adolescentes, ¿ya? Quiero hacer el alcance de que no es lo mismo que adopción, ¿ya? Es un cuidado temporal, por lo tanto, nosotros, el objetivo del programa es entregar herramientas tanto a los cuidadores, ¿cierto?, como a las familias de origen de estos
niños, niñas y adolescentes. Si puedo interrumpirte un poco, más o menos en cuáles casos ocurre que estas familias temporales se terminan quedando con los niños en casos excepcionales. Claro, mira, nosotros tenemos un plan de trabajo en donde le damos la oportunidad, ¿cierto?, la posibilidad a los papás, familia de origen, de fortalecer sus competencias parentales, ¿ya? De habilitarse, por ejemplo, a hacer tratamientos cuando están con consumo de droga, cuando están con problemas psiquiátricos, le damos esta posibilidad, les gestionamos el tema de las redes, ¿cierto?, como para que ellos vean que hay una segunda posibilidad y que es posible, ¿ya? Pero hay casos donde estas familias definitivamente no adhieren a los tratamientos y no problematizan lo que ellos hacen con sus hijos, ¿ya? Hay muchos casos donde hacen abandono de su rol como papá o como mamá, ¿ya? Hacen, digamos, se escapan, nosotros no podemos encontrarlos, están en situación de calle. Y ahí en esos casos simplemente ellos dicen, no quiero cuidar más a mi hijo, yo estoy bien así, ya quiero hacer mi vida, así que se lo dejo a la abuelita, a la tía, qué sé yo. Y en esos casos nosotros vamos visualizando que en el fondo a este niño tenemos que darle una estabilidad, no podemos andarlo trayendo de familia en familia, y ahí nosotros orientamos a que esta familia de acogida tramite el cuidado personal, ¿ya? Y es un proceso que se demora un tiempo, pero sí nosotros le brindamos esta estabilidad y este derecho a vivir en familia. Perfecto. Ahora, si podríamos comentarnos a qué conductas o a qué factores de riesgo debemos prestar atención si tenemos, por ejemplo, sospecha de que un niño no le está paseando bien, quizás un vecino o algún conocido. ¿Dónde tenemos que poner énfasis? Claro. Mira, personalmente, en mi experiencia, uno de los principales indicadores es el cambio conductual, ¿ya? Sobre todo en los niños pequeños. Ya el adolescente, si hay una relación de confianza con los progenitores, con las familias cuidadoras, digamos, con la persona significativa con la que está este adolescente, quizás ya con el adolescente se puede generar una conversación, ¿cierto? Y tú puedes ir viendo qué cosas. Generalmente estos adolescentes se aíslan. Tú ves que hay un mayor aislamiento social, no salen a fiestas, no tienen amigos, tienden a andar como un estado de ánimo más depresivo, ¿cierto?, más bajito. Pero en los niños pasa lo contrario. Ya en los niños tú ves mayor irritabilidad, mayor inquietud psicomotora, pelean mucho con sus pares, hasta con los adultos, no respetan a la autoridad, y tú ves que hay un cambio como que, por ejemplo, en marzo el niño comenzó con todos estos síntomas que te mencioné. Y antes de eso era un niño totalmente normal, tranquilo, que le iba bien en el colegio, se iba bien con los profesores, pero fíjate como que de repente algo le pasó, ¿ya? Y puede ser que se active, ¿cierto?, como te digo, o puede ser que se inhibe, ¿ya? Que son niños que se van más para adentro, que no hablan. Y en los casos más graves ya, ¿cierto?, intentos suicidas, ¿cierto?, que tú ves cortes en las muñecas, o que se golpean a sí mismos y tú no entiendes por qué, ¿ya? Entonces, a nivel conductual hay que tener ojo. Permiso, Claudia, ahora mismo tenemos unas preguntas de Twitter en estos momentos y @variveros pregunta ¿qué prácticas violentas que tenemos naturalizadas en la cultura chilena tenemos que cambiar? Bueno, en general como una cultura machista, ¿cierto? Tenemos el tema del maltrato bastante naturalizado, claro. ¿Ya? Yo creo que ahora, como les comentaba al inicio, se está viendo esto del maltrato, esto de la vulneración de los derechos de los niños, pero sí yo lo veo en las relaciones, por ejemplo, más a nivel micro, que son adultos que no toman la opinión de los niños, ¿ya? Generalmente le dan órdenes y el argumento es porque sí, ¿ya? Dando a entender como que este niño no es capaz de comprender por qué es esta instrucción o esta orden. Entonces se le tiende como a subestimar las capacidades, ¿ya? Es un maltrato más bien micro, como te digo, no es golpe, ¿cierto? No es un maltrato físico, pero sí a nivel como ya más psicológico, el niño se siente incapaz, se siente inferior, que no es escuchado, que no puede dar una opinión. Y eso obviamente va a carcomiendo la autoestima, claro, y varios aspectos. Y ya, bueno, lo más grave es el tema del abuso sexual y la violencia física, que eso ya
está mucho más hablado a nivel social, el maltrato físico, que es el que nosotros podemos ver. Y de ahí todo el trámite a nivel como judicial, ¿cierto? Que son las denuncias. Me imagino que esto también se traduce un poco con todo esto, lo que es culturas más antiguas como el correazo, el palmazo. Sí, como se le llama en psicología, el conductismo. Es decir, yo te agredo para que tú aprendas como que fueran animalitos. Y ahora, como la mirada un poco más actual, se está proponiendo que el adulto le explique por qué tú no tienes que hacer eso. Y aunque sea un niño de 4 años, ¿ya? El niño, o más chiquititos incluso, los niños logran entender, ¿ya? Pero es una mirada nueva, que hay algunos adultos que todavía dicen, no, pues ¿y cómo va a entender si es un niñito, muy chiquitito? Claudia, ¿podrías darnos a entender por qué para algunos adultos es tan sencillo ignorar a un niño? Por ejemplo, se me viene a la cabeza una imagen tan recurrente de un niño típico diciendo mamá, 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 o papá, y repitiendo, y el papá o está en el celular o está tomando once y no lo toma en cuenta. ¿Por qué no somos capaces de escuchar a un niño que te está gritando una y otra vez, pero no somos capaces de ignorar en ese mismo caso a un adulto? Claro. ¿Por qué se da esta relación tan distinta entre uno y otro? Bueno, ahí va a depender, ¿cierto?, de cada caso, pero a nivel como ya más, según los estudios que han habido, se puede explicar ese tipo de reacciones frente a estrés parental, ya que es un concepto que como FAE nosotros hemos ido incluyendo en lo que es el trabajo de competencias parentales precisamente, y el estrés parental te genera ciertas reacciones en los adultos y entre ellas está esto como de la desatención y desconexión con el niño. ¿Ya? Y hay muchos adultos nos señalan de que ellos no saben cómo entender a sus niños. Entonces hay una como dificultad en la comunicación, ¿cierto? Y también responde a historias personales de cada adulto, obviamente, que tienen dificultad en esta empatía con los niños y tú le dices, pero ellos hasta no se dan cuenta. ¿Ya? Y ahí la importancia de trabajar estas competencias, pues, y es una de las cosas que nosotros y que varios psicólogos estamos haciendo. Ya para ir cerrando, ya finalizando esta entrevista, ¿qué debo hacer yo si como cuidador me doy cuenta que ya estoy colapsando, que ya no doy abasto con este niño, quizás con mi hijo, o con una persona, con un pequeño que yo tengo a cargo? ¿Qué debo hacer si ya estoy al borde del colapso? ¿A quién debo recurrir? Bueno, buscar ayuda, creo que es una de las cosas principales que nosotros promovemos en lo que es el FAE y a nivel de políticas públicas, ¿cierto? Hay muchos programas que están naciendo. Lamentablemente nosotros como FAE no podemos, no hay o sea, digamos, tú no puedes ir voluntariamente a pedirnos ayuda, ¿ya? Son todos los niños derivados del tribunal, ¿ya? Entonces hay un proceso judicial detrás. Pero uno de los cogarantes que nosotros siempre motivamos a los adultos es la educación, los centros educacionales y los centros de salud, ¿ya? En cada centro de salud, son los famosos CEFAM, hay equipos psicosociales donde nosotros podemos acudir y también en los establecimientos educacionales que también tenemos a un psicólogo o a los que son de PIE, que son los programas de integración, que deberían ser los primeros como en diagnosticar o en prevenir ciertas cosas para evitar que se judicialicen, ¿ya? Entonces invitarlo a eso, a que validemos la salud y la educación como garantes de derechos. Perfecto, Claudia, muchas gracias por tu tiempo y esto obviamente podríamos prolongarlo aún más y sacar muchas conclusiones. Sin embargo, ahora mismo tenemos un contacto con Leandro Pozo, que se encuentra en el Centro Integral del Adulto Mayor, precisamente para manifestarnos otra realidad, que estos asuntos de precariedad no solo ocurren en la infancia, sino también en el rango del adulto mayor. Quédate con nosotros si quieres. Pasamos contigo, Leandro. Hola muchachos, me encuentro en el Centro Integral para el Adulto Mayor, puntualmente en la huerta donde realizan terapia hortícola. En Chile, las personas que tienen o superan los 60 años representan un 16,2% según el censo de 2017. La población envejece cada vez más rápido. No obstante, la calidad de vida no es la mejor por pensiones ínfimas, el deterioro físico y abandonos. Ante tal situación aparece el envejecimiento activo. La propuesta busca ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida al llegar a la vejez. El Centro Integral para el Adulto Mayor es una de las instituciones que vela por el estándar de vida de los ancianos. Danilo Venegas, su director, nos comentó su compromiso con la tercera edad.
como premisa lo que nosotros buscamos es que las personas tengan un envejecimiento de la mejor forma posible. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos puedan ser el mayor tiempo de su vida autovalentes y que puedan desarrollar sus actividades que a ellos les interese y que ellos quieran desarrollar afín. Entonces nosotros lo que proponemos y lo que buscamos es que cada una de las personas que asiste al centro vea cuáles son sus intereses y dentro de sus intereses que puedan hacer crecer también sus virtudes, capacidades que pueden ser de repente remanentes, que ellos no tienen condicionantes que las hayan explorado antes, las pueden desarrollar hoy en día. El centro tiene una población inscrita de más de 1.500 usuarios. De estos integrantes, 200 personas participan activamente. Todos los adultos mayores de la comuna, siendo afiliados a FONASA, pueden venir. El director del centro nos comentó en profundidad todas las actividades que gestionan. Tenemos cosas que son bien tradicionales como es kinesiología, terapia ocupacional, servicio social, podología, fonoaudiología y también hay terapias que son complementarias que están hoy día tomando mucha fuerza como reflexología, hay terapia floral, hay actividades grupales como yoga que se imparten dentro del centro y también algunas que son un poco menos conocidas como es arte terapia y musicoterapia, las cuales han tenido una aceptación muy buena de parte de todos nuestros usuarios. La arteterapia entrelaza la psicología y las artes para recuperar o mejorar la salud mental, el bienestar emocional y social. La obra pasa a un segundo plano, pues el enfoque está en el proceso creativo. Marcia Clark, licenciada en Artes, dirige los talleres y nos comenta en profundidad sus beneficios. En muchas ocasiones, cuando las personas vienen con alguna depresión o vienen un poco sin motivación, entonces se desbloquea el área cognitivo y el área de la creatividad. Entonces se trabaja toda esa área a través de los materiales y la persona empieza a sentirse más creativa a través del color, de las distintas temas y materiales que pueda ocupar y se empieza a generar un estado de ánimo más positivo. ¿Ya? Se trabaja entonces la motricidad también, el área cognitiva, al realizar los talleres grupales se trabajan las habilidades sociales también, donde los usuarios van retroalimentándose unos con otros. Muchas veces las necesidades del adulto mayor para sobrellevar el día a día se ven complicadas por la enfermedad. Para estas situaciones existen centros especializados con equipos multidisciplinarios para poder atender de la mejor y más integral forma a sus residentes. Cristian Fito, enfermero que lleva años trabajando con adultos mayores en ELEAM Santa Verónica, nos entrega una reflexión sobre el valor de nuestros ancianos. A involucrarse más con los adultos mayores, a conocerlos más, a saber sus actividades, saber de que podemos entretenernos con ellos, que podemos disfrutar el último momento que nos pueden dar. Y siempre hay un conocimiento, hay momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de soledad que uno está aquí. ¿Por qué? Porque aquí en la Casa de Reposo uno pasa a ser parte de su familia. Chile ha envejecido sin llegar a ser un país próspero. Es importante concientizar cómo llega el chileno a la tercera edad, enfrentar las adversidades que padecen y propiciar a la población un envejecimiento saludable y placentero. La Organización Mundial de la Salud cataloga a 2 grandes grupos vulnerables en Chile. Como pudimos ver en la nota, uno de ellos son los adultos mayores, los ancianos quienes viven situaciones de abandono, de soledad y de pobreza dado a las bajas pensiones. Y por otro lado también están los niños quienes, como pudimos conversarlo con la psicóloga, se encuentran en situaciones precarias, también de abandono y de violencia. Al principio del programa les preguntamos si creen que es necesaria la existencia de un ministerio para la infancia en Chile y ustedes respondieron utilizando el hashtag de Ventana Abierta, Protejamos la Infancia, y estos son los resultados. Un 71% indica que sí es necesario, mientras el otro 29% indica que no es necesario. De seguro un cambio de nombre no cambia nada. Cambiar Sename por un Ministerio de la Infancia y que siga funcionando de la manera precaria en que ha funcionado, como pudimos ver, solo en 11 años han fallecido 800 niños en manos del Centro de Protección del Sename, es preocupante. Como lo veíamos con los expertos, lo que necesitamos no es solamente un cambio de nombre, se necesitan cambios estructurales, sistemáticos en el tiempo y también educación, sobre todo educación para que los padres, cuidadores y madres estemos más capacitados, más empoderados para tener a cargo niños y que por supuesto el nacimiento de un hijo sea una decisión consciente.
Y con esta reflexión nos estamos despidiendo de esta versión de Ventana Abierta. Espero que hayan tenido un muy buen día con estos diferentes con estas diferentes noticias que tuvieron el día de hoy. Nosotros nos estamos despidiendo. Camila, fue un placer estar contigo en esta ocasión. Muchas gracias, Carlitos. Gracias por acompañarnos también a ustedes y nos vemos en una próxima edición de Ventana Abierta. Hasta pronto.